Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Bitcoin Alive. Hoy tenemos un editor de código en el programa. Se está empezando a usar masivamente debido a todas sus herramientas y compatibilidad con todos los lenguajes. Si eres programador de cualquier stack empezarás a utilizarlo desde que veas este video. Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y MacOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de heap, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. También es personalizable, por lo que los usuarios pueden cambiar el tema del editor, los atajos de teclado y las preferencias. Es gratuito y de código abierto, aunque la descarga oficial está bajo software privativo e incluye características personalizadas por Microsoft. Visual Studio Code se basa en Electron, un framework que se utiliza para implementar Tommy-Node.js como aplicaciones para escritorio, que se ejecuta en el motor de diseño Blink. Aunque utiliza el framework Electron, el software no usa Atomy, en su lugar emplea el mismo componente editor, Monaco, utilizado en Visual Studio Team Services, anteriormente llamado Visual Studio Online. Lo primero que debes hacer es instalar Visual Studio Code. Para ello basta con que entremos a su página de descargas y nos descarguemos e instalemos la versión apropiada para nuestro sistema operativo. Encontrarás el enlace en la descripción del canal. La preferencia de nuestro canal es Ubuntu como sistema operativo, pero puedes instalarlo para muchos diferentes sistemas. Como podéis ver, la pantalla principal es muy intuitiva, encontrarás enlaces a proyectos abiertos anteriormente y sugerencias de los desarrolladores para empezar a crear tu aplicación. Dentro de las principales acciones a la izquierda encontrarás la posibilidad de abrir una carpeta o clonar un repositorio con la herramienta Git de GitHub. Hablaremos cómo usar dicha herramienta en el futuro. También podrás ver los iconos de las diferentes consolas como búsqueda, árbol de cambios en el repositorio, consola de errores, conexión con servidores o la instalación de diferentes snippets. A esta última también podrás acceder desde la pantalla principal en el apartado Customize. Encontrarás snippets de código para todos los lenguajes y frameworks diferentes, así como galerías de comandos y servidores locales y remotos. Estas herramientas facilitan la edición interactuando en la consola con el código que se va generando, creando sugerencias emergentes y dando descripciones de cómo utilizar y detallando los errores de síntesis y lógica. Su intuitivo árbol de archivos te da la perfecta perspectiva para la creación de tu proyecto. Puedes abrir con el botón derecho del ratón una terminal desde cualquier dirección de la raíz de tu proyecto, así como varias terminales por si trabajas con varios servidores haciendo llamadas entre sí. El editor de código OpenSUSE no solo ha recibido una larga lista de correcciones de errores, mejoras en accesibilidad, sino mejores herramientas para el desarrollo en remoto que ayuden a los programadores a ser más productivos y rápidos. Entre las novedades más destacadas de VS Code tenemos el nuevo timeline y visualización de línea de tiempo, una característica que finalmente sale de versión preliminar y está activa por defecto. Esta ofrece una vista unificada para ver los eventos de un archivo, por ejemplo, los commits de heap, las veces que se ha guardado, las ejecuciones de código de prueba, etc. En esta versión, la extensión incorporada de heap proporciona el historial de confirmación de heap del archivo especificado. El timeline se actualiza automáticamente y soporta los comandos para buscar y filtrar mientras escribes. Más fuentes para el timeline se podrán incluir con extensiones, aunque la API aún está en desarrollo. VS Code 1.44 también incluye mejoras de accesibilidad con navegación más fácil de ver, y designaciones de funciones más claras para los controles de la interfaz de usuario. Se mejoró la apertura rápida de archivos, se añadió una forma de ver rápidamente lo que incluye un paquete de extensiones, se añadió soporte para Kubernetes, y más. Este lanzamiento también incluye lo que Microsoft ha estado haciendo para mejorar el desarrollo remoto a través de su paquete de extensión de desarrollo remoto, que permite a los usuarios abrir carpetas y configurar un entorno de desarrollo completos en un contenedor, en una máquina remota o en WSL mientras se utiliza VS Code. Para los desarrolladores que trabajan con Python han lanzado un nuevo tutorial que muestra cómo desarrollar una aplicación Python en un contenedor Docker usando VS Code y la extensión de Docker de Microsoft, que también ha sido actualizada a la versión 1.0. El tutorial cubre cómo construir, ejecutar y verificar una aplicación en Django, Flask o Python en general, así como depurar la aplicación que se está ejecutando en un contenedor. También se incluye una sección de cómo usar las librerías de ciencias de datos de Python para crear un modelo de Machine Learning, aprendizaje automático. Encontrarás el enlace al tutorial en la descripción del vídeo. Merece la pena explorar todas sus funcionalidades que no podrás dejar pasar por alto. Bueno amigos, hasta aquí esta breve introducción sobre este fantástico editor de código. Espero que lo prueben y nos dejen sus comentarios en el canal.
No olviden de suscribiros al canal, compartir el vídeo y darle a like para que sigamos mostrándoos todo lo que tenemos por saber. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo amigos.